profesional en la materia, quien nos compartirá sus amplios conocimientos en el curso para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro examen final del curso de Auditoría 2. Así que adelante, licenciado Oscar, el tiempo es suyo. Bienvenido. Gracias, buenas noches, muy amable y muy amables a todos por la participación en este repaso y agradeciendo siempre pues al señor decano por permitirnos este espacio para poder ampliar nuestros conocimientos y también pues solventar dudas que quizás en algún momento tuvimos con relación a los temas que van a ser objeto de evaluación para este examen final. Eh, pues vamos a tener a bien repasar los dos temas que entran para este examen final, que por un lado tenemos estimaciones contables para efectos de auditoría con base a la norma 540 y luego vamos a ver ejemplos relativos a lo que es la norma 530 en función a lo que es muestreo estadístico y su aplicación sobre la base de atributos. Entonces, sin más que indicar, pues bienvenidos. Vamos a tratar de ser un poquito concisos en el tema y no ahondar tanto en la teoría, aunque es muy importante tener clara la teoría para poder comprender qué es lo que estamos desarrollando en la práctica. Voy a presentar, solo denme un segundo. Eh, Voy a iniciar con el tema de estimaciones contables para efectos de auditoría y claramente pues este tema es uno de los temas objetos de evaluación cuya base técnica es la norma 540, que el auditor debe analizar en este aspecto son todos aquellos supuestos que la administración ha establecido como parte de información que genera la actividad de negocio. Esta información generalmente se traslada o se ve traducida en cifras. Sin embargo, muchas veces la forma de cálculo en que se ha determinado ciertos montos generan ciertas dudas de cómo y por qué han sido presentados en los estados financieros como cuentas de incertidumbre. Normalmente las cuentas de incertidumbre nosotros vamos a conocerlas a través de estimaciones, provisiones, inclusive reservas que figuran en la información financiera. Entonces es común observar que existen este tipo de cuentas en estados financieros y que normalmente al estar monetizadas o valoradas en el estado financiero, generan cierta duda de cómo la administración realizó el cálculo, cómo lo determinó, y el auditor debe de tener el análisis documental para poder establecer si esas estimaciones, pues primero cumplen con la base contable, segundo, si no existe una variación significativa que pueda conllevar alguna incordial y que pueda generar algún desfase entre las cifras. Y por eso es de que como auditores debemos de analizar la forma en que la administración ha logrado establecer ciertas cuentas de incertidumbre. Generalmente, pues lo vemos traducido en estimaciones para cuentas incobrables, en obsolescencia para inventarios, en provisiones en el lado de las cuentas por pagar. Y es ahí donde nosotros debemos de hacer la evaluación con lo que el administrado establecer para determinar si es o no razonable esa cifra. Podemos nosotros inclusive pues determinar de cierta forma variaciones significativas que ya desvirtúan la información financiera y ahí es donde nosotros debemos de observar cuál es el efecto que va a tener en el dictamen este tipo de variaciones. Entonces, realmente pues este tema tal vez lo asociamos mucho con lo que se vio en la unidad 2, que es cambios contables, porque efectivamente en cambios contables, dentro de lo que es la formulación contable, pues habían tres formas. Estaba el cambio en políticas contables, estaba el cambio en estimaciones
y los errores que pues son considerados prácticamente como una situación que afecta la información financiera, pues, y se le... En este aspecto nosotros ya no estamos viendo la parte contable y por eso es de que no se mencionan políticas contables y errores, sino que estamos enfocándonos a las estimaciones. Recordemos que la norma 530 en la teoría nos dice que una estimación es una aproximación a un valor determinado por nueva actividad o por un cambio significativo en los negocios, y ahí es donde se hace un ajuste al importe en libros. Este ajuste al importe en libros justamente lo que hace es de que regenera un cambio o genera una conformación de alguna estimación para prever algún evento en un futuro. Entonces, lo que nosotros observamos en estimaciones son situaciones o eventos que pueden o no ocurrir, pero que la administración se está salvaguardando para poder llegar a, digamos, a reducir esa probabilidad o ese riesgo de quedar desprotegidos o quedar insolventes en algún momento dado. Entonces, aquí es donde surge el tema de las estimaciones para efectos de auditoría. Yo debo de analizar como auditor esas estimaciones y regularmente, pues, el ejemplo más práctico para poder observar este tipo de situaciones son las estimaciones para cuentas incobrables. Puede ser aplicado para una estimación por obsolescencia y pues tienen cierta rotación, tienen cierto movimiento. Y la obsolescencia lo que viene haciendo es de que viene generando una lentitud en su rotación, por lo que nosotros debemos analizar, pues si hay una obsolescencia, si algo está pasando con el inventario. Entonces el análisis viene siendo, al final, ¿cuál es la consecuencia o cuál es la causa, más bien dicho, que genera que se reflejen en la información financiera ciertas estimaciones? El ejemplo que tenemos ahorita en pantalla, pues básicamente es un ejemplo de un cambio, o más bien dicho, de una estimación contable, en este caso, de las cuentas por cobrar. Y el ejemplo dice de la siguiente forma, lo voy a leer acá, para que yo creo que ya lo están visualizando, pero dice, la empresa siempre a la vanguardia, eh, vamos a ver, siempre a la vanguardia, perdón, la empresa siempre a la vanguardia desarrolla sus actividades comerciales generalmente al crédito. Derivado a ello, usted, que es el auditor a cargo de evaluar esa área, el día de hoy ha establecido que, de acuerdo a su criterio y conocimiento en el medio en que opera el cliente, el saldo que la cuenta estimación cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2014, en este caso, es insuficiente y los datos presentados son los siguientes. Tenemos varios elementos. Nos pueden dar la información desde varias formas. Nos pueden dar la información no contando las ventas, solo dando el saldo de clientes. Tenemos que leer muy bien qué es lo que nos están pidiendo para nosotros poder hacer este análisis con base a lo que es una estimación. Otra cosa que tenemos que analizar perfectamente es que este es un tema eminentemente financiero. Y al decir que es eminentemente financiero, debemos de analizar la causa del por qué, en este caso, las estimaciones para cuentas incobrables superan la base fiscal. Yo creo que estamos seguros y pues hemos visto siempre que la base fiscal pone un tope o lo que es un monto que es deducible del impuesto para el pago del impuesto sobre la renta. Recordemos que ese tope o ese monto máximo lo establece la ley como un máximo de deducibilidad, o sea, es el máximo que la empresa puede deducir como para cálculo de impuesto. Eso no quiere decir que dentro del giro de negocios su incobrabilidad vaya en un monto más allá, arriba de ese porcentaje que establece el impuesto sobre la renta, en este caso contenido en el decreto 10-2012. Por lo cual, por eso yo debo de hacer un análisis del por qué se está generando este tipo de estimaciones. Las estimaciones normalmente
se generan con base a un análisis, con un análisis de cobranza, con un análisis en el caso de inventarios de rotación de inventarios. Y ahí es donde surge la forma en que la administración ha determinado esas estimaciones. Yo a buenas a primeras, como auditor financiero, no puedo decirle a la administración, tiene que ajustar sus estimaciones, en este caso de cuentas incobrables, a un 3%. ¿Por qué? Porque esa es la base fiscal. Si yo fuera un auditor fiscal, un auditor que pues trabajaría para la parte fiscalizadora, en este caso de impuestos, pues obviamente me tengo que guiar por el decreto 10-2012, pero los negocios normalmente pues giran este tipo de incobranza basado en un estudio de cobrabilidad, basado en un estudio de antigüedad de saldos. Entonces, el monto puede ser superior a ese 3%. Lo puede ser porque su giro de negocio sí lo amerita. Y ahí es donde yo tengo que hacer este análisis financiero. Por eso es de que no nos sorprenda que muchas veces vamos a encontrar este tipo de ejercicios. Lo que yo tengo que tener claro es de que hay una forma financiera, que es lo que me está pidiendo el análisis en este programa. Si yo tengo que hacer un análisis fiscal, pues lo tengo que hacer, pero ya será basado en el decreto 10-2012. Entonces debo de separar muy bien la parte financiera y la parte fiscal en este tipo de análisis. No debo de confundirlo. Normalmente yo no voy a llegar con el cliente, cerrarme en decirle tiene que hacer un ajuste sin solamente porque tengo la base de la ley, sino que tengo que leer la norma contable. Recordemos que en una auditoría financiera estoy verificando el cumplimiento de la norma contable. Entonces, regresando al ejercicio, ¿qué me están dando como elementos de análisis? Primero, pues me dan las ventas que se realizaron durante el plan 1.580.000, las cuentas por cobrar comerciales, que son 525.000, eh, el saldo de la estimación de la cuenta incobrable, que aquí me dan un saldo. Fíjense que normalmente pues puede ser de que me den el porcentaje, pero la realidad es de que lo que se presenta en el estado financiero es un saldo. Entonces el saldo, obviamente al multiplicar la cuenta por cobrar por un porcentaje, pues me va a dar ese saldo. Entonces voy a saber cuál es el porcentaje, pero acostumbrémonos a ver estas estimaciones en valores, realmente 50. En el caso del auditor, por lo como lo plantea el problema, indica que el auditor ha establecido un porcentaje de dudosa recuperación, en este caso del 8%. Bueno, ¿cómo es que el auditor llegó a establecer este porcentaje y dice, no, no es lo que tiene la administración, sino que es más allá? Seguramente, al momento de hacer una evaluación de la cuenta por cobrar, de las políticas de cobranza, el auditor se percata de que el porcentaje que se ha establecido o el monto que se ha establecido en este caso de cobranza no cubre el riesgo de cobrabilidad de antigüedad de saldos. ¿Qué es lo que hizo aquí el auditor? Hizo un análisis de antigüedad de saldos y se percata de que la misma empresa tal vez no ha logrado que los clientes cumplan con su política de cobro, que ha sido de 90 días, de 120 días máximo. Entonces, al superar esa política, al no cumplir la política la misma empresa, él establece entonces que el monto debe ser más alto. ¿Por qué? Porque así cubre el riesgo de cobranza. Entonces aquí tenemos dos elementos, me los están dando en valores y por el otro lado me los dan en porcentajes. Me da el número promedio de clientes y me dice también que el resultado del ejercicio en este momento, con estas condiciones que me está dando el enunciado, la entidad tiene una utilidad de 25.000 quetzales. O sea, si yo armo el estado de resultados con estos pocos valores, quiere decir que con las ventas de 1.580.000, con la estimación gasto de cuenta incobrable de 15.000, con esos dos elementos, la empresa en ese momento obtuvo un resultado o una utilidad de 25.000. ¿Qué pasa si
ese porcentaje de dudosa recuperación es lo que vamos a ver más adelante, pues en un análisis financiero que vamos a hacer o que les voy a presentar acá para que se pueda pues visualizar. Bueno, ¿qué me están pidiendo? Primero que procedamos a evaluar la estimación contable. Segundo, determinar el efecto del ajuste contable, indicar las bases de criterio aplicado y procedamos a indicar el efecto que tiene el ajuste sobre el dictamen. Aquí hay algo bien importante que ustedes van a tener mucho, a revisar mucho en auditoría 3 y pues de aquí en adelante también en las siguientes auditorías. Cuando se presentan ajustes a la administración, normalmente eso afecta mucho la opinión del auditor en función a la decisión de la administración. ¿Y en qué sentido va esto? En el sentido de que la administración toma la decisión de acatar el consejo de la auditoría y decir voy a correr el ajuste o no lo voy a correr. Y eso afecta mucho la decisión del auditor en cuanto a poder opinar de las formas en que nosotros podemos opinar 700. Entonces, el efecto en el dictamen, acá solo me están preguntando, ¿qué pasa si la administración acepta? ¿Qué pasa si no acepta? Hay dos escenarios, ¿verdad? Que vamos a plantear al momento de la aceptación de los ajustes por parte de la administración o la no aceptación. Pero ¿por qué se hace este análisis? Porque cuando ustedes llegan a presentar el informe final, el dictamen, en ese momento ya se han discutido todos los posibles ajustes que se puedan o que reflejen un cambio en los saldos. La responsabilidad de presentar la información financiera es totalmente de la administración y nosotros, al evaluar y determinar ciertas variaciones en la información financiera, recomendamos realizar ciertos ajustes o modificaciones a los saldos para que estos presenten la imagen fiel de la información financiera. Entonces, ¿qué pasa si la administración me dice, bueno, usted me está presentando un ajuste, en este caso, me está presentando un ajuste de un valor al cual yo no lo voy a registrar? Entonces, ahí es donde yo tomo una decisión con respecto al dictamen. Y por eso me lo están preguntando y pues se está planteando de esta forma para que yo plantee esos escenarios y los vamos a ver más adelante. Primero, pues dice, procedemos a evaluar la estimación contable. En el caso de la evaluación, lo que me quieren solicitar es la base técnica sobre la cual yo estoy realizando este análisis. Este análisis se está realizando con base a la norma 540 que se llama estimaciones contables para efectos. Es importante que lean esa norma, los objetivos, el alcance, cuáles son los procedimientos del auditor para poder establecer las estimaciones contables para efectos de auditoría. Es parte de la teoría que viene para el examen final. Pero aquí realmente lo que me están diciendo es, ¿cómo voy a evaluar la estimación contable? Bueno, bajo los procedimientos que establece la norma 540, que me indica que yo debo de tener suficiente evidencia adecuada de auditoría para poder basar una opinión sobre sobre la preparación de las estimaciones contables. O sea, eso es lo que me está, por eso me está preguntando, ¿cómo voy a evaluar esa estimación contable? Es importante que pues ustedes sepan y se recuerden cuáles son las bases técnicas de la norma para que puedan lograr tener presente cuál es la teoría que deben de aplicar en la práctica cuando se les está preguntando alguna situación técnica de la norma. El ajuste contable. Bueno, para poder llegar al ajuste contable hay que primero analizar qué es lo que tiene la administración en este momento. Entonces, la administración en este momento lo que tiene es una cuenta por cobrar de 525,000.
Nos pueden plantear varios escenarios para poder llegar a este cálculo, pero en este caso me están dando las cuentas por cobrar comerciales. Puede ser que en el examen les digan cuentas por cobrar empleados, o sea, les den una integración y ustedes tengan que determinar de dónde hacen el cálculo, ¿verdad? Les pongan por ahí algunas cuentas que no tienen que ver con una estimación para cuentas incobrables. Entonces yo tengo que tener muy claro que el cálculo se hace sobre lo que es una cuenta por cobrar del giro comercial. Si me aparece por ahí una cuenta por cobrar funcionarios y empleados, pues no la puedo considerar como parte de una estimación, porque claramente no va dentro de ese cálculo. En este caso, pues me dieron el dato y me dice que es de 525,000 y que estos 15,750 pues equivalen a un 3%. Dirán ustedes, bueno, ese es el valor que establece la ley de acceso, la ley de el decreto 10-2012, la ley de actualización tributaria. Sí, o sea, fiscalmente ese es el máximo de deducibilidad de un impuesto. Sin embargo, no quiere decir de que financieramente esa sea mi realidad financiera, o sea, fiscalmente es eso, pero aquí lo estamos haciendo con un análisis financiero. Entonces, esa estimación puede ser más allá de ese 3%. ¿Y cuál es el ejemplo claro? Bueno, mi negocio. Si yo me dedico a dar crédito, si mi negocio es la compra-venta de artículos y doy crédito, hay un fenómeno ahorita que se da que muchas empresas claramente utilizan el método de bisacuotas y el riesgo lo absorbe el banco. Entonces, ahí la empresa no tiene necesidad de tener una estimación, porque el que está absorbiendo el riesgo de cobro, en este caso, es el banco a través del método de pago, que es una bisacuota. Por eso les digo que hay que analizar cómo es que la administración llegó a establecer una estimación, porque imagínense que dentro de las características del negocio les dice a ustedes de que pues da sus productos al crédito, pero cuando ustedes van a observar lo que hay es bisacuotas. Y ahí es donde yo digo, pues bisacuotas, lo que genera ahí es que el banco absorbe el riesgo porque se genera un voucher cuando se hace el pago con la tarjeta y el voucher lo que hace, el banco lo que hace es de que paga la totalidad del valor de la mercancía, pero el banco lo que está haciendo es dividiéndole con intereses ese valor de la mercancía al usuario o al tarjetaviente. Entonces, ahí la empresa como tal no tiene necesidad de una estimación. Por supuesto, habría que analizar si no tiene otro tipo de negocios comerciales que no utiliza ese método de bisacuotas y que sea pues un crédito tal cual como se manejaba antes. Por ejemplo, les voy a poner ejemplo la Curazao, que antes daba créditos y el cobrador le llegaba a la puerta, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo de cobro, claramente para la empresa, porque ellos están asumiendo ese riesgo. Y aquí lo que pasa con las estimaciones es que es asumir un riesgo del mismo negocio. Por eso tengo que analizar, por eso la norma enfatiza mucho en que yo debo de analizarlo si está en función al negocio o no lo está, para poder establecer una razonabilidad. No solo venir y hacer un recálculo, porque pues eso es básicamente la contabilidad, pero hay que analizar también si esa estimación tiene una razón de ser, tiene un sentido para el negocio. En este caso, pues, al, al restar los 525,000, los 15,000, me resulta una cuenta por cobrar neta de 509,250. Bueno, el auditor con base a la evaluación que hace, con base al análisis financiero, hace una propuesta y le dice a la administración, mire, su estimación basado en su negocio, en su riesgo, en su política, en la forma en que usted ha venido dándole cumplimiento a su misma política, consideramos o se considera de que su riesgo va más allá de este 3%, a un 8%. Eso ajusta o se ajusta a su necesidad, se ajusta a su riesgo. Y eso lo que va a permitirle a usted es de que cubra financieramente esta posible eventualidad de riesgo de incobranza. Entonces, por eso es de que el ajuste se está proponiendo
que se calcule a la base de un 8%, que en este caso es un incremento. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con el gasto? Que eso es lo que tengo que analizar acá. Si yo estaba anteriormente calculando sobre un 3%, pues el gasto es de 15,000. Sin embargo, al incrementar el riesgo o el porcentaje de riesgo de incobranza, lo que estoy aumentando es el gasto. Ya no tendría que registrar yo 15,000, sino que ahora 42,000. Entonces aquí me cambia el escenario, porque el escenario con una base del 8% de incobranza, lo que está haciendo es disminuyendo mi utilidad. Obviamente en la parte del 3% yo tengo más utilidad, pero el problema es de que si mi política no se está cumpliendo, si mi riesgo de cobranza está viéndose muy afectado, eso es lo que me va a, lo que me va a cabe, es esta estimación, voy a tener que registrar directamente al gasto lo que yo no esté recuperando. Puede ser de que lo tenga que declarar incobrable, pueden pasar muchas cosas, pero eso va a afectar directamente la utilidad. ¿Qué es lo que estoy evitando acá? Que la utilidad se vea afectada en un ejercicio contable. O sea que estoy tratando de manejar de una mejor forma este posible riesgo. En tanto, en el otro escenario, lo que está pasando con esos elementos es de que voy a tener que absorber esa pérdida en un solo momento. Pongamos el ejemplo cuando ocurrió la pandemia, ¿no? Puede ser de que yo como negocio tenga que empezar a dar más crédito, a dar más días, pero si no tengo un plan de acción, lo que va a pasar es que me voy a quedar sin liquidez, voy a entrar en mora, tal vez en mis préstamos, me voy a desabastecer, entonces entro en un proceso en el cual me va a costar a mí generar nuevamente utilidad. Y aquí entra el otro problema, ¿verdad? Que es lo que vieron en la unidad anterior, que era la norma 570, que era empresa en funcionamiento. Entonces, una simple situación me puede llevar a otra. Y recuérdense que empresa en funcionamiento, el tema principal de esta norma 570 es que un problema que presente la administración sobre la cual ponga en duda la hipótesis de negocio en marcha, entonces ahí yo ya te presentar como auditor una modificación de opinión y va a depender del volumen, de la dimensión, la forma en que yo voy a dictaminar. Por eso es de que tengo que analizar muy bien estas estimaciones para establecer si son razonables o acordes al negocio. Entonces aquí cambia y vamos a determinar el ajuste contable. Pues ya viendo el panorama, lo que va a pasar es que voy a incrementar el gasto. Al incrementar el gasto, entonces la partida, recordemos cómo es la partida normal. Cuando yo registro el gasto, cuando yo registro la estimación, pasa exactamente esto que está pasando acá, ¿verdad? Yo digo cuentas incobrables a estimación para cuentas incobrables, pero ¿por qué valor fue en ese momento? En ese momento fue por un valor de 15,750. Quiere decir que en el gasto ya existen 15,750 registrados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dice el auditor, bueno, ajustémoslo al 8%. Me está diciendo que le suba 5% más a lo que ya está registrado. Entonces, para que el estado financiero me refleje 42,000, tiene que ser la diferencia entre 42,000 y 15,750. Ese es el ajuste, ese es el monto del ajuste que ustedes ven acá. Pero como es un incremento, yo tengo 15,750 en este momento y quiero 42,000 para que se refleje el 8% de estimación. Entonces ahí es donde se ve este incremento de cuentas incobrables por 26,250 y a estimación para cuentas incobrables por 26,250. ¿Cuál es el efecto de este ajuste? Pues vean, realmente lo que está pasando aquí es de que estoy incrementando el gasto, por ende estoy disminuyendo la utilidad, por ende lo que está pasando es de que la estimación está incrementando y me está disminuyendo la utilidad. Ahora, tal vez viéndolo ya con los números que me da el ejercicio, puedo hacer un análisis de la utilidad, porque dice el ejercicio, con ventas de 1,580,000
y con un gasto de incobrabilidad de 15.750, la empresa tiene una utilidad de 25.000. Ese es el panorama actual. Pero ¿qué pasa con el panorama que se está planteando? Bueno, resulta que manteniendo las ventas de 1.580.000 con el incremento, o sea, aquí ya se ve el efecto del incremento de 42.000, resulta que ya no es una utilidad de 25.000, resulta que es una pérdida de 1.250. Bueno, y dirán ustedes, ¿de dónde salió ese 1.250 en pérdida? Lo que pasa es que si vemos el escenario anterior, ¿cuánto está registrado en el gasto? Son 15.750. ¿Cuánto incrementé en el gasto con estos mismos elementos? 26.250. Entonces, ¿cuánto tenía de utilidad? 25.000. Restemos 26.250, 25.000. Aquí es donde me da una pérdida. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el incremento de estos 26.250, con esas mismas condiciones, ¿no? Con las condiciones de las ventas, del gasto, y que la utilidad ya no es utilidad, sino que ahora es pérdida. Y aquí hay que tener algo muy claro. Yo estoy buscando la razonabilidad o la imagen fiel de las cifras. Si la empresa tiene pérdida, esa es la imagen fiel, no quiere decir que esté mal. La pérdida realmente puede ser porque hubieron costos, sobrecostos, pero lo que yo debo observar cuando hay pérdida es, primero, los planes de la administración de qué es lo que está haciendo o cómo es que está manejando esa pérdida, cuáles son sus planes para recuperarse. Tengo que tener muy claro aquí la hipótesis de negocio en marcha. A menos de que la administración quiera cerrar, pues ahí ya me doy cuenta yo que sí, ellos ya no quieren producir y pues ahí tengo que hacer mi dictamen. Pero en este caso lo que está pasando es de que este cambio lo que está haciendo es que está generando una pérdida y lo puedo ver de esta forma. Por eso me sirven esos elementos que me dan en los enunciados. Bueno, ya habiendo analizado este aspecto contable, seguimos con las bases para indicar el criterio aplicado. Eh, realmente, pues las bases de criterio aplicado son dos. La NIA 540, como bien lo indicaba, es la estimaciones para efectos de auditoría. Si me voy por la base contable, tendría que ser la NIC 8 en la parte de estimaciones contables. Si en dado caso fuera rebuscado el tema y me dijera, no, es una empresa pequeña y mediana empresa, una NIF para las pymes, entonces sería la NIF sección 10 para las pymes, la que tendría que incorporar en esta respuesta, pero considero de que con NIA 540 y NIC 8, pues estamos contestando adecuadamente, a menos que sea más específica la pregunta. Ahora viene pues este tema del efecto en el ajuste de dictamen. Como bien les explicaba al inicio, el ajuste en el dictamen lo que plantea es los escenarios de si la administración acepta el ajuste o no lo acepta. Y es que claramente, vamos a regresar acá, claramente, imagínense la administración. Usted llega como auditor y le plantea este cambio o este ajuste y le dice a la administración, bueno, mire, actualmente usted tiene una utilidad de 25.000, pero con este ajuste usted va a tener que presentar una pérdida de 1.250, porque esa es la realidad. Entonces la administración va a decir, no, yo cómo voy a presentar una pérdida si yo tuve ganancia. Y esto es hipotético, o sea, esta parte del análisis del 3, el 8% en la estimación es hipotético, porque puede hacer que el evento ocurra o no ocurra, sino que es hipotético. Recuérdense que las estimaciones son análisis a posibles eventos, a posibles circunstancias, es como los seguros. Yo compro un seguro previendo algún riesgo, pero eso no quiere decir de que vaya a ocurrir el riesgo y ustedes tal vez compran un seguro y ven el seguro como un gasto, pero realmente lo que ustedes están haciendo es que se están cubriendo de cualquier eventualidad para que cuando ocurra la eventualidad no le afecte de forma tal que lo deje en la quiebra o que lo deje fuera del mercado, sino que usted sepa actuar, sepa recuperarse. Para eso sirven los seguros.
gracias a Dios, pues si no le pasa nada en el año, pues qué bueno, ¿verdad? Usted analiza si vuelve a adquirir un seguro o no, o de qué forma, pero en este caso es algo que no está ocurriendo y por eso la administración a veces dice, no, yo no voy a correr el ajuste o toma una decisión contraria y dice, sí, voy a aceptar el ajuste, voy a presentar entonces una pérdida. Por eso es de que aquí se analizan estos dos, digamos, escenarios. Primero, si la administración acepta el ajuste, bueno, si la administración acepta, ¿por qué damos un dictamen no modificado? Porque nosotros, con base en el análisis que hacemos como auditores, estamos diciendo que al aplicar ese ajuste está llevando la información financiera a la realidad o presenta la imagen fiel. Entonces, al ellos acceder a hacer ese cambio, nosotros pues tenemos suficiente base para decir, bueno, ya corriendo ese ajuste, todo está presentado con la realidad financiera de la entidad. Y aquí pues tenemos nuestra base técnica que es la NIA 700, sobre la cual pues damos un dictamen no modificado. Caso contrario, si la administración no acepta el ajuste, ¿qué pasa si la administración pues dice, no, yo no acepto el ajuste, voy a dejar mi información financiera así como está presentada? Pues tiene todo su derecho. Nosotros como auditores no vamos a obligarles a la administración a que pues presenten ajustes o reclasificaciones que a criterio nuestro pues son de cierta forma documentados y basados en estos análisis eh, propuestos a la administración. La administración tiene todo el derecho de aceptarlo o no aceptarlo. Claro, esa decisión que ellos toman tiene una consecuencia que en este caso se ve reflejado en el dictamen y ahí es donde ellos tienen que analizar realmente pues qué tanto es favorable o no para ellos aceptar o no un ajuste, pero eso ya es un tema de criterio. Por eso como auditor yo debo estar seguro que estoy proponiendo en ajustes, de qué forma, por qué lo estoy mencionando, cómo lo estoy documentando, porque esta es una discusión que voy a tener seguramente con el contador, con el financiero, y ahí es donde ellos van a poner su postura de decir, sí, mire, voy a hacer ese cambio, mire, no lo voy a hacer, y ahí es donde yo tengo que tener la madurez como profesional para entender a la administración, pero obviamente tengo que dar mi dictamen, ¿no? En el caso del dictamen modificado, que es la NIA 705, creo que aquí lo tengo, ajá, NIA 705, opinión modificada en el informe. Recuérdense que aquí hay dos tipos de opinión, perdón, hay tres variantes de opinión, porque los tipos de opinión son dos, y la no modificada, la modificada, perdón, tiene tres formas de darse, que en este caso es opinión con salvedades u opinión desfavorable o adversa. ¿De qué depende la salvedad y de qué depende la desfavorable? Pues del impacto que el ajuste presente en la información financiera. O sea, si el estado financiero pues cambia demasiado con un ajuste que estoy proponiendo, pues tengo que pensar en una opinión desfavorable porque estoy diciendo que la información no presenta la realidad financiera. Eso es lo que estoy diciendo con una opinión desfavorable. En el caso de una opinión con salvedades, estoy diciendo, pues todo está bien, excepto que por ejemplo, la estimación para cuentas incobrables presenta una variación significativa, pero hay una salvedad. No estoy diciendo que todo está no presentándose con la realidad financiera, pero está esa porción que sí no lo está haciendo. Entonces es una salvedad. La administración va a tomar la decisión de qué quiere realmente. Entonces, va a depender mucho de cómo la administración haya determinado esta estimación. Creo que es un ejemplo bastante claro en relación al tema de las estimaciones. Creo que lo que más les aflige a muchos es el tema de muestreo. Así que creo que no sé si hay pues dudas que tal vez por no sé si están dejando, pero si en el dado caso, pues no hay alguna duda, alguna pregunta que pudiera hacerse por el de momento, yo creo que con esto, pues ustedes ya analizan bastante y los laboratorios son una base para estudiar el tema que pueda venir en el examen final.
Entonces, voy a dejar de presentar esta, voy a dejar de compartir esta presentación para pues dar inicio con la presentación de muestreo, ya que estimación pues es un tema teórico práctico que pues tiene mucho que ver con la parte del análisis que vayan a plantear en el examen, ¿verdad? Voy a colocar entonces el muestreo estadístico. Ah, creo que hay dos ejercicios que voy a hacer rápidamente para, para tener claro este tema. Eh, Porque, bueno, el muestreo al final lo que tienen que analizar ustedes, primero es que eh, yo tengo que tener muy claro la búsqueda de las tablas random digits que pues me imagino todos tienen, y principalmente los escenarios que me puede presentar el muestreo. Puedo tener el ideal, si ustedes quieren verlo, que es un muestreo que no presenta anulados. Voy a tener tal vez un muestreo que tenga anulados para todos los atributos. Inclusive pueda tener un muestreo que tenga anulados por cada atributo, o sea, tenga una cantidad diferente de anulados por atributo. Entonces, para poder, digamos, abarcar eh, este ejemplo, voy a hacer uno que modifiqué hace poco. Vi un tema aquí y modificé un dato para ver qué pasaba y pues sí me parece bastante lógico y cómo se hace cambio. Eh, Vamos a ver este caso que tiene anulados. Cuando no hay anulados, pues les voy a explicar qué pasa cuando hay documentos anulados. Pero creo que el problema se da cuando hay anulados, cuando del universo de documentos que yo tengo que revisar, pues tengo que excluir ciertos documentos porque obviamente esos no cumplen ningún atributo. Entonces, voy a darle lectura a este ejercicio para que veamos aquí un poquito cómo es el planteamiento de ese tipo de ejercicios. Bueno, siempre pues vamos a ser contratados por una empresa, en este caso la Luna Azul, con el propósito de realizar la evaluación de control interno al área de egresos por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2024. El propósito de realizar la prueba, nosotros consideramos conveniente realizar el diseño de muestreo estadístico. Recuérdense que la norma 530 nos permite como auditores realizar muestreo sobre un universo de información. En este caso, yo como auditor no voy a hacer una revisión 100% porque precisamente en el dictamen estoy dando una opinión sobre imagen fiel, sobre razonabilidad y no sobre exactitud. Entonces, yo no voy a decir que la información financiera es exacta, eso lo va a decir el contador o el gerente financiero de la empresa. No, yo voy a decir como auditor si es razonable basado en una evaluación, en un muestreo que voy a aplicar. El muestreo que nosotros estamos viendo y que estamos mostrando es por atributos. Y hay otro que es por variables, pero el de atributos es el que nosotros vamos a entrar en análisis en este momento. Dentro de los elementos nos dice acá que se decide revisar los cheques emitidos por conceptos de pagos. El contador de la empresa nos informa que por efectos de control interno se utilizan para egresos únicamente la cuenta de depósitos monetarios tal del Banco Cardamomo y que aproximadamente se emiten 4.875 cheques cada trimestre, ¿verdad? Luego dice que de conformidad con los cheques emitidos en este periodo, se emitieron los cheques del 45.823 al 65.501. Bueno, yo voy a tener dentro de la información que establecer algunos universos, pero estos universos lo que me permiten a mí es poder llegar a establecer un tamaño de la muestra.
Y ese tamaño de la muestra va a ser en función a algo que vamos a llamar universo usado. Pero para yo encontrar ese universo usado, necesito el universo real y el universo estimado. Entonces el universo real va a salir o va a ser determinado siempre de la emisión de documentos, ¿va? Puede decirme cheques, puede decirme recibos, puede decirme facturas. Entonces, de ahí voy a sacar yo el universo real, porque es el valor de, digamos, numérico, de dónde a dónde es que están emitiendo los documentos. Ese es el universo real. En el caso del universo estimado, siempre va a aparecer la palabra emisión aproximadamente o se emiten aproximadamente la cierta cantidad de documentos en cierta frecuencia de tiempo. Acá lo dice cada trimestre, puede ser cada semestre, cada mes, bimensual, cuatrimestral, por ejemplo. Entonces tengo que tener muy claro la frecuencia de tiempo para calcular el universo estimado. Pero el universo real, digamos, es un rango del documento 1 al documento 1000, que en este caso es del documento, vamos a ver, 45.823 al 65.501. Luego dice que como resultado de esta evaluación se estableció que los egresos deben cumplir con los siguientes puntos. Entonces aquí ya me está diciendo que esta evaluación va a cumplir con los siguientes atributos y me dan un cuadro de atributos. Sin embargo, de una vez me dicen que durante el periodo objeto de revisión fueron anulados 73 cheques del, de la cuenta objeto de análisis. ¿Va? Ya me está diciendo que hay documentos anulados. Bueno, un documento anulado prácticamente no cumple ningún atributo. Si yo voy a hacer una evaluación sobre documentos que cumplen ciertos atributos, quiere decir que esos documentos anulados no cumplen ningún atributo, por lo tanto, pues un criterio que se ha adoptado en algunos casos es restarlos del tamaño de la muestra, ¿verdad? Porque quiere decir que esos documentos no los voy a revisar. En este caso, vamos a ver cómo afecta esa parte de los documentos anulados. De conformidad al diseño de muestreo, se seleccionó la muestra y se aplicó las pruebas de auditoría diseñadas especialmente para determinar el adecuado cumplimiento del control interno. Y como resultado se tuvieron las siguientes excepciones. Siempre dentro de los enunciados, pues viene el atributo con las excepciones. Las excepciones básicamente ya se las dan en el enunciado. Lo que nos sirve a nosotros es para hacer un cálculo más adelante con base a estos atributos que nos están dando. Entonces, para el presente ejercicio tengo 5 atributos que voy a analizar. Que el documento, por ejemplo, el atributo 1, que dice que el documento que ampara el egreso esté utilizado con un sello donde se indique el número de cheque y la fecha de pago. Y ahí es donde ya me da la excepción. Hay que tener mucho cuidado. Cabalmente por eso tengo otro ejercicio donde vamos a ver que las excepciones y los anulados son iguales, pero no es lo mismo, nos sirven para diferentes cálculos. Bueno, dice acá justamente que el documento, pues el atributo 1 tiene 8 excepciones, el atributo 2 18, el atributo 3 tiene 30, el atributo 4 38 y el atributo 5 11. Ok, ahí estamos ya viendo estos elementos. Ahora, aquí es donde empieza ya, digamos, el entendimiento de las tablas, las condiciones del muestreo. En el tema de las condiciones del muestreo, voy a tener un nivel de confianza del 95%. Ese es el nivel de confianza del auditor que el auditor ha depositado en la prueba. Entonces, el nivel de confianza puede ser del 95, puede ser del 99, no debería de ser del 100% porque obviamente no podría ser. Sin embargo, los ejercicios normalmente presentan un nivel de confianza del 95%. La tasa de error es la tasa de tolerancia máxima permitida, que en este caso es del 2%. Las tasas de error pueden ser del 3, 4, del 5, va a depender cómo lo plantee el ejercicio.
Y la tasa de precisión, que una de las características de la tasa de precisión es de que es negativa positiva. Lo que está pasando acá con este tema negativo y positivo es de que yo tengo que determinar cuál es el límite inferior y el límite superior de la prueba, y para eso pues tengo que buscar un intervalo de confianza que lo vamos a ver más adelante. Pero la tasa de precisión no es lo mismo que la tasa de error. Ya desde que tiene dos símbolos o dos signos, ya nos damos cuenta que no es lo mismo. Entonces no debo de confundir la tasa de error con la tasa de precisión. Y luego me dice, bueno, con base a esta información, ¿qué me pide? Determinar universo real, universo estimado, universo usado, el tamaño de la muestra, eh, los primeros 10 documentos a examinar, me dan una ruta a seguir, siempre pues tengo que tener presente esa ruta a seguir. El intervalo de confianza, aunque el ejercicio no me lo pida, yo tengo que establecer ese intervalo de confianza, que es donde yo voy a determinar el límite inferior y el límite superior. Puede hacer de que dentro de la información el ejercicio me diga que la desviación máxima aceptable es de un porcentaje, por ejemplo. Que, por ejemplo, este ejercicio me dijera la desviación máxima aceptable es del 3%. O sea, cuando yo determino el intervalo de confianza, voy a confirmar esa desviación máxima aceptable. Pero, o sea, si el ejercicio no me lo dice, tengo que establecer ese intervalo de confianza, cuadro de evaluación y presentar conclusiones y recomendaciones. Bueno, vamos a ver rápidamente esto. Universo real. Bueno, el universo real sale básicamente del rango de documentos de documentos emitidos. Voy a regresar acá. ¿Cuál es el rango de documentos emitidos? El rango de documentos emitidos es del 45.823 al 65.501. Entonces, si ustedes restan 65.501 menos 45.823 más uno, porque esa es la fórmula, tengo que sumar la unidad, porque aquí no estoy restando valores, estoy restando documentos, estoy restando información o papel o expedientes que voy a revisar. Entonces, esa unidad quiere decir de que voy a tomar en cuenta todos los documentos. Entonces, la resta de estos me da lo que vimos acá más adelante, los 19.679. Ese es el universo real, la resta del rango de documentos emitidos. Ahora, el ejercicio creo que dice que hay un aproximado, vamos a ver, de 4.875 por cada trimestre. Entonces, hay 4 trimestres, ¿no? En el año. Y aquí es donde me da 4.875 por 4. Y ahí es donde me da los 19.500. Yo no puse, digamos, tal cual la resolución, sino el resultado para que ustedes lo vayan comprobando, lo vayan anotando. Va. Si se dan cuenta, aquí hay una característica muy particular con el universo real y el universo estimado. Eh, de los 19.679 al 19.500, ambos valores están pues literalmente cerca, si no es que son iguales, están cercanos. Entonces, me está dando una idea de cuánto es el universo que yo voy a tener a revisar según las tablas. O sea, para a mí me sirve el universo real y el universo estimado para ver cuál es el universo que voy a utilizar yo para primero pues determinar el tamaño de la muestra y luego pues utilizarlo como universo usado. Voy a dejar de compartir un momento, solo quiero que se guarden este 16.000, estos 19.500 y este 19.679, porque voy a compartir las tablas, solo para mostrarles algo aquí rápidamente con relación al tema de lo que son los universos. Bueno, voy a compartir entonces las tablas. Ahí está. Muy bien, aquí tengo las tablas y si ustedes se fijan, bueno, tenemos dos series de tablas. En este caso,
tengo tres pestañas, ¿verdad? De tablas. Esta primera que me sirve para ubicar los documentos a la búsqueda de documentos. Esta segunda serie de tablas que empieza con la tabla 2A, en la cual voy a encontrar tamaños de muestra, ¿verdad? Elementos de la tabla, pues aquí están las tasas de error que el enunciado me da y el nivel de confianza, así como las tasas de precisión. Y la tercera serie de tablas, que en este caso me funcionan, que esta ya no empieza con un número, sino que ya dice tabla A, tabla B, tabla C. Con esto voy a encontrar el porcentaje de error actual. Pero ¿qué es lo que estoy buscando realmente aquí? Es el intervalo actual con la tasa de error, con la nueva tasa de error. Por eso es de que aquí, si ustedes se fijan, aquí yo tengo tasas de precisión y lo que encuentro acá son tamaños de muestra en esta segunda serie de tablas. Pero en la tercera serie de tablas sigo teniendo tasas de error, sigo teniendo niveles de confianza, pero aquí ya lo que tengo son tamaños de muestra. Y si ustedes se fijan, aquí lo que voy a encontrar son límites inferiores y límites superiores, que es el intervalo. Por eso es que necesito tener el intervalo de confianza antes de empezar a hacer búsquedas para establecer pues una aceptación. Entonces, regresamos al universo real y universo estimado. El universo real era 19.650, creo yo. Vamos a ver, 19.679 y el universo estimado eran 19.500. No importa ahorita la tabla, pero yo lo que quiero que vean es de que todas las tablas en el lado izquierdo tienen universos. Este es el tamaño del universo. Entonces, si se fijan, yo no tengo acá 19.500, no tengo 19.650, pero sí tengo universos que se acercan a esos valores. Entonces, el universo usado va a ser aquel universo que se acerca más particularmente al universo real. ¿Y por qué les digo particularmente al universo real? Porque resulta que tal vez en los cálculos, cuando ustedes están haciendo los cálculos, resulta que el universo estimado y el universo real no están tan cercanos. En este ejercicio, pues están cercanos, ¿verdad? Son 19.500 y 19.650, están cercanos. Pero puede ser de que dentro de los cálculos el universo real sea, por ejemplo, de 10.000 y el universo estimado sea de 20.000. Ahí ya tengo una diferencia muy marcada. Entonces, ¿sobre cuál universo tengo que buscar este universo usado? Siempre, pues, el criterio debería de ser sobre el universo real. ¿Por qué? Porque la cantidad de documentos reales emitidos en un periodo contable. Entonces, mi base de búsqueda del universo usado debiera de ser el universo real. Entonces, en este caso, el ejercicio, pues ambos universos se aproximan a 20.000. Por eso es de que el universo usado, y se llama usado porque es el que voy a utilizar para encontrar todo lo que me venga de aquí en adelante, es el que más se aproxime a lo que dicen las tablas. Y lo que más se aproxima aquí es 20.000. Vean. Entonces, igual puede, o sea, puedo usar la tabla 2B, aquí sigo teniendo los 20.000, o sea, no va a cambiar eso. Lo que tengo que tener cuidado es de que el universo real, en su defecto, pues esté cerca de estos 20.000 en este caso, ¿verdad? Es lo más cercano al universo real y estimado. Voy a volver a compartir la presentación, habiendo explicado el tema del universo usado. Por eso es de que aquí cuando yo digo universo usado, le pongo 20.000, porque es lo que más se acerca con base a las tablas a estos universos. Entonces en la tabla yo no tengo 19.500, no tengo 19.600, tengo lo que más se aproxima a esos universos. En su defecto, el universo real. Y el universo real es 20.000. Y por eso le voy a poner universo usado de 20.000. Bueno, ahora, el segundo aspecto es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, tengo que buscar la tabla que cumpla con las condiciones del muestreo.
Las condiciones del muestreo, ¿cuáles son? Perdón, el nivel de confianza, la tasa de error y la tasa de precisión. Entonces, la que cumple con esos criterios, en este caso particular, es la tabla 2E. ¿Por qué? Porque tiene la tasa de error del 2%, tiene el nivel de confianza del 95% y una tasa de precisión. Aquí, las tasas de precisión, pues no es de que esa coincida, porque obviamente hay una tasa de precisión del más menos uno, pero de confianza. ¿Por qué? Porque la tabla 2A, vamos a ver, la tabla 2A, la que yo les mostré, aunque el nivel de confianza es del 95%, ahora sí, pero que me sacaron. El internet creo que me sacó, más bien dicho, perdón. Ya, ya me restablecí. Muy bien, perdón, creo que se cortó. Vamos a volver a presentar. No sé si pueden reaccionar o algo así para, pues medio ver si estamos ahí bien en sintonía. Creo que hubo un bajón ahí. Pero Eric, bueno, ya se logra ver la presentación nuevamente. muy amable. Sí, ahí está ya. Gracias. Perdón que creo que fue un bajón del internet, mero feo. Pero me dio chance de tomar algo. Pues bien, recordando o indicando, entonces la tabla que cumple con los criterios de muestreo es la tabla 12, que tiene una tasa de error 2%, nivel de confianza del 95. Ahora, recuerdan que les dije que el universo usado era 20.000. ¿Por qué? Porque no tengo un universo real de 19.650, no tengo un universo estimado de 19.500, tengo algo que se acerca a esos universos y eso es 20.000. Y la tasa de precisión para este ejercicio es del más menos uno. Entonces mi tamaño de la muestra es 726, que es la intersección del 20.000 con la tasa de precisión. Y ahí es donde yo establecí el tamaño de la muestra. Vean, pueden usar dos criterios. Yo sería de la idea que pues tomen el tamaño de la muestra que les da la tabla, pero pueden aproximarlo. ¿A qué se aproximaría acá? Bueno, puedo aproximarlo a 700, porque es lo más cercano, no a 800, porque no es 750. O sea, lo más cercano aquí es 700. O inclusive lo puedo subir a 750. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra es 726, no 725. Pero consejo, yo preferiría pues dejarlo con lo que me da la tabla. De todas formas, yo haga el análisis de la determinación de la tasa de error real, pues ahí voy a tener que aproximar. Igual voy a tener que aproximar, entonces es lo más cercano. Entonces, para efectos de este ejercicio, vamos a tomar lo que da la tabla. Entonces, de ahí el ejercicio les dice condiciones de muestreo, tamaño de la tasa de error, el nivel de confianza y la tasa de precisión. Esas son las condiciones del muestreo. Ahora, eh, el siguiente aspecto que me dice es los primeros documentos a examinar. Para eso, yo tengo la primera tabla, que es esta, donde tengo 14 columnas y tengo 100 filas, o 100 líneas, como quieran verlo, o 100 filas. Tengo 14 columnas y 100 filas, ¿verdad? 100 líneas. Entonces, la búsqueda va a ser sobre el rango de documentos emitidos de forma real. O sea, yo tengo un rango del 45.000 ¿qué es? Al 65.000, perdón, al 65.000 algo. Es que no lo logro ver aquí porque me cubre el tema del Zoom. Pero ahí está el rango. El rango es de donde yo saqué el universo real. Lo que me da el ejercicio aquí es dónde empiezo a buscar.
La búsqueda es en la línea 5 columna 3. Hay que tener aquí cuidado. Primero, la búsqueda se hace de forma horizontal y no vertical. ¿Qué significa eso? Que si yo empiezo en la línea 5 de la columna 3, no voy a empezar a buscar horizontalmente, perdón. No me voy a ir de aquí a la columna 14, sino que me voy a ir de la línea 5 columna 3, hacia abajo, verticalmente. Si yo llegase a la línea 100 y no encuentro los primeros documentos o los documentos a examinar o la totalidad de documentos que me está pidiendo el enunciado, entonces ahí sí me paso a la columna 4, pero línea 1. O sea, solo el inicio es donde yo empiezo a buscar, en este caso línea 5 columna 3. Quiere decir que voy a excluir la columna 1 y la columna 2 y las primeras filas, 4 filas de la columna 3, porque así me lo está diciendo el ejercicio. La búsqueda empieza en la línea 5 columna 3. Entonces, desde aquí hacia abajo hasta la línea 100. Si yo llego a la línea 100 y me está diciendo, encuentra los primeros 10 documentos, y en la columna 3 solo encontré 7, me faltan 3, entonces paso a la columna 4 y llego a la línea 100 de la columna 4 y no encontré los otros 3 documentos, me paso a la columna 5, línea 1 y empiezo a buscar y así sucesivamente hasta que llegue a la columna 14. Claro, o sea, en teoría debería encontrar los documentos. Bueno, ¿qué es lo que voy a buscar aquí en la vida real? Pues aquí lo que voy a buscar es el tamaño de la muestra, o sea, que 720, ¿qué era? Permítame, 726 documentos. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar aquí? Son los 726 documentos contenidos en el rango de documentos emitidos. Por eso es de que el universo real es muy importante y tengo que tener muy claro el rango. Entonces, empiezo la búsqueda. Todos aquellos documentos que estén contenidos en el rango de búsqueda, que es permítame, si aquí ni miro cuál es el rango, a ver el ejercicio, del 45,000. Vamos a ver, aquí está el rango. Por eso lo voy a poner del 45,823 al 65,501, que es lo que dice aquí el enunciado. Todos los documentos que estén dentro de ese rango, aquí lo que me dice el enunciado es que busque los primeros 3 documentos, los primeros 10 documentos. Entonces, aquí ya encontré los 10 documentos, ¿verdad? Aquí ya están, son estos. Pero ¿dónde los encontré? Bueno, los encontré en la columna 3 y aquí están las líneas. Miren, la línea 7, por ejemplo. Bueno, ¿cómo sé que están dentro de este rango? Bueno, están dentro del rango de emisión de documentos, del 45,000 al 65,000, algo así, que es lo que dice el enunciado. Y aquí es donde está, ya estoy listando los 10 o 8 documentos que pide el enunciado de documentos. Entonces, en el ejercicio del examen, voy a colocar el documento, el número, voy a colocar, pues, si quiero, la línea y la columna, ¿verdad? Pero con que pongan ahí los 10 documentos, creo que es suficiente, ¿verdad? Yo igual, pues, vamos a tener nosotros una resolución del ejercicio, un valor donde vamos a ir calificando y pues ahí vamos a tener qué documentos son los que ustedes encontraron. Si se fijan en la línea 7, veamos la línea 7, está contenido que cabalmente aquí se ve, el 56,420 está dentro del rango de documentos emitidos, que es el rango que aparece en el enunciado. Y así sucesivamente, mire, el 9, la línea 9. Si se da cuenta, como empecé en la línea 5, ese 81,000 queda fuera, porque el rango es de 65,000. Y 81,000 está fuera. Igual el 6, la línea 6 está fuera. Y así me voy buscando hacia abajo. ¿Qué excluí? La columna 1 y columna 2, porque ahí, por eso me están diciendo dónde empiezo a buscar. Entonces la búsqueda va a empezar en la línea que diga el enunciado, en la columna que diga el enunciado. Luego tengo el intervalo de confianza. Bueno, el conjugar o utilizar la tasa de error con la tasa de precisión y recordando que la tasa de precisión es negativa positiva.
Por eso es de que por un lado voy a restar y por otro lado voy a sumar, porque lo que estoy buscando aquí es un intervalo, el límite inferior y el límite superior, que en este caso, con la tasa de precisión del menos uno y la tasa de error del 2 me da que el intervalo de confianza es de 1 a 3, o sea, el límite inferior es 1 y el límite superior es 3. Y ahorita van a ver dónde es que utilizo ese intervalo de confianza. Entonces, ¿de dónde sale este intervalo de confianza? De la tasa de error con restando, por un lado, la tasa de precisión y por otro lado, sumando esa misma tasa de precisión. Va, ahora sí, voy a buscar, creo que primero vamos a hacer el cuadro porque puse esta tabla para tenerla ahí presente. Bueno, veamos. Acá creo que dice 2013, pero es 2024, ya no le cambié ahí el encabezado, no se vayan a preocupar por eso. Primero, bueno, el cuadro va a tener normalmente 8 columnas donde voy a tener los atributos, el número de oportunidades de la muestra, o sea, aquí tengo la muestra, la estimación del universo o tamaño del campo, como sea, estimación del universo. Aquí es el universo usado, las excepciones que ya me da el ejercicio, y esto yo tengo que buscar la tasa de error real de la muestra, el porcentaje de error actual y la tasa de error anticipada y su aceptación. Ahora, básicamente lo que ocurre aquí es que el tamaño de la muestra, o sea, si no tuviera anulados, los 5 atributos tendrían un número de oportunidades de 726, pero como tengo anulados, entonces aquí viene la fórmula, pues que me tengo que recordar que en este caso es tamaño de la muestra menos anulados. Como el ejercicio no me especifica si son por atributo, entonces se los voy a restar a todos los atributos. Y eso es lo que pasa acá cabalmente. Miren, voy a restar a 726, creo que eran 73 anulados. Vamos a ver, 726. Igual ustedes tienen que ir Son haciendo sus 73, cuentas. sí, son 73 anulados. Correcto, gracias. Son 653, de ahí sale el 653. Bueno, yo creo que aquí tengo más adelante, vamos a ver. Ahí está. El tamaño de la muestra, esa es la primera fórmula. 726 menos 73 anulados. Como dice el ejercicio, no me establece si es por atributo, porque puede ser de que me diga por atributo una cantidad de anulados, pero en este caso, como no lo establece, pues para todos. Están los 726 menos los anulados. Ahora, la estimación del cambia, ¿por qué no es 20,000? Realmente, aquí pues solo estoy reflejando que hay un cálculo que hace cambiar la estimación del universo, porque el universo ya no es 100%. En el caso de la estimación que voy a utilizar para el tamaño de la muestra, sino que cambia, ¿por qué? Porque hay anulados. Entonces lo que está pasando acá es lo siguiente. ¿Cómo llego a determinar esa fórmula? Bueno, aquí es donde está la otra fórmula para llegar a esos 18,000. No es más que tomar el tamaño de la muestra menos anulados, dividido el tamaño de la muestra por el universo usado. O sea, esos 653 es la primera fórmula, ¿verdad? Donde tengo 726 menos 73 me da 653. Esos 653 lo divido dentro de 726 y ese resultado lo multiplico por 20,000, ahí me da 18,000. Y esa es la fórmula que tengo que utilizar para cuando hay anulados por los atributos. De ahí es donde salen los 18,000 estos que ustedes ven acá, miren. Entonces ahí ya me hizo cambiar no solo el número, sino también la estimación del universo. ¿Y por qué cambia? Porque anulados. Quiere decir de que la estimación del universo, que era 20,000, ya no es 20,000, ahora es 18,000, según los cálculos que estamos haciendo. Luego tenemos la columna de excepciones, esa ya me la da el enunciado, entonces solo las voy a copiar
Y ahora viene la tasa de error real de la muestra. Bueno, para determinar la tasa de error real de la muestra, utilizo otra fórmula que es excepciones dividido el tamaño de la muestra por 100. Pero ojo, el tamaño de la muestra que tengo en la tabla, no el tamaño de la muestra que establecí sin anulados. Aquí es excepciones dividido, por ejemplo, 8 dividido 653 por 100. Y aquí es donde me da este resultado. Miren, voy a ver si lo tengo acá. Permítanme, vamos a ver. No, ustedes pueden hacer la prueba. Como yo lo que estoy buscando en esta columna son porcentajes, tasas de error real, o sea, es un número entero. Si a usted le da un decimal, lo que tiene que hacer es aproximarlo a su inmediato superior. En este caso, si por ejemplo, voy a hacer la prueba, cuando yo dije 8 dividido 653, me puede dar un punto 01 en este caso, ¿verdad? Por 100, pues me da que la tasa de error real es 1%, pero puede ser de que me dé un decimal, un 1.23, 1.24, por ejemplo. ¿Cuál es el inmediato superior? ¿1 o 2? El inmediato superior, el inmediato más cercano, más bien dicho, es 1, porque 23 no es la mitad, o sea, si tuviera 1.50, ahí sí lo puedo aproximar a 2. Si tuviese 1.50, que es la mitad entre decidir si voy al inferior o al superior, la recomendación que yo les daría es que se vayan siempre al inmediato superior cuando tengan esa opción. De lo contrario, si el número decimal se acerca más al inferior, pues lo dejamos en este caso en 1. Y así hacemos sucesivamente con todos. 18 dividido 653 por 100 me da 3%. 30 dividido 653 me da por 100, 5%. 38 dividido 653 por 100 me da 6%. Y por último, pues 11 dividido 653 por 100 me da 2%. Ahí es donde yo encontré la nueva tasa de error real. Ahora, ¿se recuerdan ustedes que hay condiciones para muestreo? Cuando vimos para llegar a establecer el tamaño de la muestra. Ahí me decían que la tasa de error era del 2%. Pues ahora tengo que buscar en la otra serie de tablas estas tasas de error que acabo de encontrar. O sea que ya no es la del 2% y ya no es en la serie de tablas donde Licenciado, tengo las tasas de presión, ¿sí? una consulta, no le entendí dónde sacó esas excepciones encontradas. Esas me las da el enunciado. Ah, esas son las que da el Esas, denuncio. esas ya las da el enunciado. Aquí voy a regresar, perdón. Voy a hacerla. Aquí están. Esas ya las da el enunciado. O sea, esas Sí, solo es que las copié del cuadro al del enunciado a mi cuadro. Y gracias, la licenciado. fórmula, muy bien, y la fórmula dice, para llegar a establecer, perdón, para llegar a establecer esta, esta columna, la fórmula es excepciones dividido tamaño de la muestra por 100. Y ahí es donde salen estas nuevas tasas de error. Ahora, lo que voy a encontrar aquí, el porcentaje de error actual, como ya encontré las nuevas tasas de error, con esa fórmula que les acabo de indicar, lo que voy a encontrar aquí es un intervalo, pero el intervalo me lo va a dar la tabla. Entonces, yo creo que aquí tenía la tabla anteriormente, para hacer la primera. Entonces, se recordarán ustedes que voy a hacer el atributo 1, porque aquí va por atributos. Voy a hacer el atributo 1. ¿Por qué? Porque el atributo 1 ahora dice que tengo que buscar la tabla que tenga el 95% de nivel de confianza, pero una tasa de error del 1%. Luego voy a buscar una tabla que tenga la tasa de error del 3% con un nivel de confianza del 95% y así me voy sucesivamente. Entonces aquí es donde cambiaron las tasas de error, pero el nivel de confianza sigue siendo el mismo. También cambiaría la estimación del universo, pero creo que lo que se sigue acercando de 18,000 es 20,000. Por eso es de que vamos a ver aquí qué pasa. Bueno, vamos a ver el primer atributo.
La tabla que utilizo son las tablas que tienen las literales, donde ya tengo tamaños de muestra y una serie de tablas que tienen tasas de precisión arriba. Eso es de que cambia, digamos, el sentido de la búsqueda acá, porque aquí lo que estoy buscando es el porcentaje de error actual, o sea, el límite inferior y el límite superior de esta tasa de error con esta nueva tasa de error y un nivel de confianza del 95%. Entonces, la tabla A, que tiene una tasa de error del 1% con un nivel de confianza del 95%, mi tamaño de la muestra es 653, si no estoy mal, que se acerca más al 653. Aquí está la primera situación que tengo que ver. ¿Qué se acerca más? ¿500 o 1000? Lo más cercano a 500, a 1000. Debería de ser 750, ¿no? Pero como no es 750, es 653. Lo más cercano aquí es 500. Entonces el límite inferior para un universo usado de 20.000. ¿Por qué 20.000? Porque no tengo 18.000. Entonces aquí lo más cercano es 18.000. Vamos a ver si la tabla, vamos a ver si en la tabla que hay. En la tabla tengo 15.000. Voy a reflejar la tabla solo para que vean cómo sale esto, pero quiero que vean aquí. Voy a compartir la tabla. Ahí está la tabla. Vamos a la tercera serie de tablas, la tabla A, que tiene 1%, 95%. Bueno, dentro de los universos, lo más cercano a 18.000, ¿qué es? 20.000. O sea, la búsqueda no cambió. Vaya, ustedes me van a decir, pero ¿para qué hacemos todo eso? Lo que pasa es de que cuando hay un volumen considerable, puede hacer de que si el universo cambia tanto, puede ser que lo esté haciendo. Ocurrió de que hay que complicar la vida del muestreo y hay que hacer esos cálculos. No, o sea, tiene una razón de ser. En este caso, pues sigue siendo 20.000. Y si ustedes se fijan, lo más cercano a 653 es 500, perdón. Y acá 20.000, al hacer la intersección, me da 0.3 a 2.3. ¿Por qué? Porque en 500 el límite inferior y el límite superior para un universo de 20.000 es 0.3 a 2.3. Vamos a regresar a la presentación. Aquí ya solo dejé esa parte y por eso se dan cuenta aquí. En 20.000 con 500 es 0.3 a 2.3. Entonces veamos el cuadro. Lo único que estoy haciendo en el cuadro, acá no quiere pasar esto, permítame. Ahí está. Lo único que estoy haciendo en el cuadro, aquí está, miren, 0.3. Si quieren le ponen ese por ciento, si no, no se lo ponen. Yo se lo puse ahí, pero no necesariamente va. Es lo que habla, 0.3 a 2.3. Pero lo que cambia aquí es la búsqueda de la tasa de error en esas tablas. Con el 1% es de 0.3 a 2.3. Vamos a ver con el 3%. Con el 3%, voy a ir a la tabla del 3%. Mira, pues, la tabla A es la que cumple con la condición del primer atributo, que es el 1%. Ahora voy a buscar una tabla del segundo atributo que cumpla con el 3% de error y nivel de confianza del 95%. La tabla B no es, porque tiene el 2% con un 95%. Esa no cumple con ese atributo. La que sí cumple es la tabla C, que tiene una tasa de error del 3% con un nivel de confianza del 95%. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo. 20.000 con un tamaño de la muestra de 500, porque es lo más cercano a 653, y aquí me da 1.8 a 4.8. Eso es lo que me da la tabla. Entonces en el ejercicio lo copio. Miren, 1.8 a 4.8. Vean, de ahí sale de la búsqueda de la tabla.
Y ahí los demás, pues si se dan cuenta, busco la tabla del 5%, la tabla del 6% de tasa de error y la del 2% que es la de la tabla número inciso B que vimos en esta serie de tablas. Entonces, de ahí salen estos valores de porcentaje de error actual. Ahora, ¿cuál es la tasa de error anticipada? La que ya calculamos, de 1 a 3. Entonces, creo que aquí tengo el tema de la aceptación. Permítanme, vamos a ver. Intervalo de confianza. Vamos a ver. Solo denme un segundo que lo estoy buscando. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a hacer la aceptación. Creo que ahí están viendo ya. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Lo que me está diciendo el ejercicio es de que mi aceptación está en este límite inferior de 1 y límite superior de 3. El criterio que normalmente hemos adoptado es de que para que sea válida el tema del muestreo es de que esté dentro del intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza en este caso es de 1 a 3. Entonces, la prueba tiene que quedar dentro de este intervalo. Me refiero con la prueba, con este nuevo intervalo que yo encontré con la columna anterior, debe estar exactamente en ambos lados, tanto en el inferior como en el superior, dentro del intervalo de confianza, dentro del 1 al 3. Si se sale del lado del límite inferior, pero está dentro del lado del límite superior, no se debería aceptar. Porque el criterio es que esté dentro, al menos eso es lo que hemos estado manejando. En el caso del límite inferior está dentro, pero el límite superior está fuera, tampoco se acepta. O si ambos límites están fuera, tanto el inferior como el superior, no se acepta. Ahorita voy a explicar por qué. La razón es de que les dije el nombre de esto se llama desviación máxima aceptable del límite superior y el aceptable acá es 1 en el límite inferior. Entonces, su máxima aceptable está de 1 a 3. No se tiene que salir ni en el límite inferior ni en el límite superior. ¿Y a qué me refiero con salir? Voy a regresar a la presentación y veamos aquí. Vámonos ya a la aceptación. Si quiere no quiere la presentación. Ah, bien, ahí está. Perdón. Ahí está. Veamos. Dice, de 0.3, o sea, 0.3 está fuera de 1, el límite inferior, porque tiene que estar dentro. Entonces tendría que ser 1.3 para que sea aceptado. Entonces vean, 0.3 está fuera, el límite inferior. Y el límite superior sí está dentro del límite del intervalo de confianza, que es 3. Pero no sé por qué, porque el criterio es que esté dentro de este intervalo. Y si se dan cuenta, ninguno se acepta porque el 1.8 está dentro, pero el 4.8 está totalmente fuera de este 3, supera el límite superior. No digamos el tercer atributo, miren, 3.3, 7.3, ni siquiera el límite, el intervalo de confianza. En el cuarto atributo igual, miren, 4.1, 8.4, o sea, está totalmente fuera. Y el 1.1 al 3.5 no se acepta tampoco porque ese punto 5 afectó el límite superior. Entonces, por eso es de que no se aceptan, porque si estuviese dentro del límite inferior y superior, ahí es donde sí doy la aceptación. Ahora, vamos a poner aquí la conclusión. Primero, la conclusión de los resultados obtenidos al atribuir el 5 no son razonables. Bueno,
¿Por qué no son razonables? Resulta que si yo estoy diciendo que la desviación máxima aceptable en este caso es 3 y como ya encontré el límite inferior y es 1 a 3, yo tengo que buscar, eh, básicamente, tengo dos opciones: cambiar los atributos o ampliar la muestra, el tamaño de la muestra. ¿Cómo hago para ampliar el tamaño de la muestra? Pues la forma más, digamos, recomendable que debería de ser es bajar la tasa de precisión. Quiero que noten algo, voy a mostrar la tasa de precisión en las tablas. Vámonos aquí. Vamos a tomar esta que tiene una tasa de... Vámonos el universo de 7000, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo tengo una tasa de precisión del más menos 5? Vean, para un universo de 7000 con una tasa de precisión del más menos 5 es 136 del tamaño de la muestra. Pero si agarro un más menos 4%, ya el tamaño de la muestra sube a 210. De precisión del más menos 3. El 3 puntos es 364 el tamaño de la muestra. Más menos 2 ya sube a 769. Y más menos 1, vean, ya subió a 2314. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es ampliar el tamaño de la muestra. ¿Y cómo lo hago? Bajando la tasa de precisión, disminuyendo la tasa de precisión. Por eso es de que aquí, dentro de las recomendaciones, se dice para los atributos del 1 al 5, que en este caso ninguno fue razonable, se dice ampliar el tamaño de la muestra o utilizar procedimientos supletorios. Esos procedimientos supletorios pueden ser cambiar el atributo o cambiar de cierto tipo de documentos. Puede ser que cambie ya no un atributo como por ejemplo los que está usando, cambie otro tipo de atributos. O más bien ampliar el tamaño de la muestra, que es lo más recomendable, o sea, tener más muestra. Recuérdense que una de las condiciones de la norma 530 es que la muestra sea razonable o que sea eh, representativa del universo, la norma que sea representativa. Entonces puede hacer de que mi tamaño de la muestra sea muy bajo para el universo, por eso tengo bastante, digamos, bastante completo, anulados en el caso de del muestreo estadístico. Aquí llegaría la prueba con el cuadro, que lo deben de llevar pues de esta forma, copiar trasladar toda la información, llegar hasta las conclusiones y recomendaciones, que son las que yo le mostré acá, y que ustedes lleven, por supuesto, sus fórmulas para recordarse. No sé si les van a permitir llevar un prontuario de fórmulas. Si no, pues apréndanselas. ¿Qué pasa cuando hay anulados? ¿Qué pasa cuando no hay anulados? Y pues si pueden llevar fórmulas, pues anoten ahí sus fórmulas. No chivos, ¿verdad? Fórmulas. Lick, disculpe, Entonces, ¿podemos llevar la tabla? Solo sí, con los las títulos. tablas las tienen que llevar. De hecho, No, no, las no, tablas. la tabla donde hacemos ya. Bueno, en mi caso yo sí les permitiría, yo, obviamente en blanco, ¿verdad? Para solo llenarla. Obviamente yo sí permitiría llevar, yo no creo que los licenciados en otros salones, pues no les hayan dicho alguna instrucción, pueden preguntar. Por lo menos yo sí, porque en el hecho de ya llevar la tabla les va a ahorrar tiempo, porque a mí lo que me interesa es que si usted sabe cómo llenarlo y todo, pues lo va a hacer, aunque lleve, digamos, los títulos, porque al final a mí lo que me interesa es los cálculos, cómo llegaron a esos valores. Recuérdense que tienen que dejar anotado ahí sus cálculos. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta con relación al muestreo. Con relación a, digamos, algún cálculo o algo. Lick, yo tengo una duda. Yo, Eh, el sí, sí, ¿qué manda? 726, tengo entendido que lo sacó de la tabla, Es el 2E. tamaño de la muestra. Ajá, correcto. Lo que no entiendo es por qué se ubicó en la columna más menos 1%
y Que la en la tasa fila, de pues, presión, ajá, aquí en la está. fila 20.000, pues porque es el número que más se acerca a la muestra, No, ¿verdad? Que son 18. este 20.000 es el que más se acerca al universo real Ah, y correcto. estimado. Y el más menos uno, porque el ejercicio dice, por eso les digo que es muy importante leer las condiciones del muestreo. Nivel de confianza del 95, tasa de error. Esas son las condiciones que usted tiene que buscar en la tabla. Por eso, cuando voy a ver la tabla, yo estoy verificando que cumple esas condiciones. Error del 2%, nivel de confianza del 95% y la intersección es con el más menos 1%, ya sabiendo el universo usado. Por eso es que me da 726 el tamaño de la muestra. Sí, no había visto el 1%, solo el 2%, y me pareció raro. Aquí Gracias. está en este caso, en la tabla, vean, la tabla del 2% tiene una tasa de precisión del 0.5. Aquí todavía puedo bajar un poquito más la tasa de precisión. En este caso, más menos 1, más menos 2, más menos 5. Entonces, la tasa de precisión me sirve para ubicar el tamaño de la muestra en la tabla. Licenciado, una consulta, o sea que los valores que están en la presentación que nos está mostrando, los 2664, los 726, los 186 y los 84, vienen de las tablas de precisión. Sí, sí, le voy a mostrar la tabla. Vámonos a la tabla. Es que para que no vieran toda la tabla, pero vean la tabla 2E, que es la que estoy usando. Tabla 2E. Entonces, esta es la que cumple con la condición del muestreo y aquí es donde yo tengo la tasa de decisión y yo tengo que buscar la que me da el enunciado, que es esta. Y la intersección de los 20.000 es donde me dan los 726. Pues tengo que tener mucho cuidado en la búsqueda, porque no voy a poner 717, porque eso es para un universo usado de 15.000, sino que 20.000 con más menos 1% es 726. De ahí es donde lo estoy sacando. ¿Me explico? No sé si hay alguna otra duda. Sí, licenciado, ahí me quedó claro. Solo Nick, que solo una consulta. Si en dado caso llega a ser, supongamos 16.000 o 17.000, ¿lo tomamos siempre como el 15 o los 17 ya me voy al 20? Es lo más cercano. ¿Qué se acerca más el 17? ¿Se acerca más al 20 o al 15? A ver, ¿cuál es la mitad entre 15 y 20? La mitad aquí tendría que ser 17.500. Esa es la mitad. Sí, yo lo acercaría al 15. 17.500. Exacto, porque 17.000 es lo más. Tengo que tener el cuidado que se acerca más. Pero tengo que tener claro cuál es la mitad entre 15 y 20.000, 17.500. Entonces, si yo tuviese 17.500, justamente ese valor, yo recomendaría o sea, irme hacia arriba para que mi amplitud de tamaño de la muestra sea más certera y pueda tener un mejor ajuste al,
Yo dije se acabó la ficha, pero fue mi internet. Perdón, pero me sacó mi internet. Pues, Eric, Eh, perdón, sí. Gracias a ustedes. Bueno, yo con eso finalizaría, ya son las casi 10 de la noche, 10 de la noche. Y creo que esos dos ejercicios que vimos nos da pues una idea. No sé si hay alguna otra duda puntual referente a muestreo o referente al cambio de estimaciones. Y si no, pues no me queda más que desearles éxitos en el examen y pues todavía tienen tiempo para estudiar, repasen el laboratorio, el ejercicio que les di y vean pues ahí de dónde salen los valores. Esto es un entendimiento de las tablas para poder, digamos, hacer ese llenado y pues ya presentar conclusiones y recomendaciones. Siempre es muy importante dar respuesta a los incisos y pues no es difícil, solamente de practicarlo y tienen todo para hacerlo. Entonces, con esto finalizo, agradeciendo pues siempre el espacio al señor decano, sobre todo pues para hacer este repaso. Gracias, Lick, por su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por compartir sus conocimientos con la comunidad estudiantil. De igual manera, le agradecemos siempre al señor decano por brindarnos el espacio y la oportunidad de realizar estos repasos previo a nuestros exámenes finales. Así que les deseo una excelente noche a todos. Gracias por conectarse y éxitos desde ya. Gracias, licenciado, por su presentación. Igualmente, buenas noches. gracias, Gracias. Eric. Buenas noches a todos.